una oportunidad para el aprendizaje desde lo humano, la inclusión de niños con necesidades educativas especiales en el hogar. Es el tema que el día de hoy vamos a abordar en estas cápsulas de expertos Junji. Y para conversar tenemos a nuestra experta Junji invitada. Ella es Ana Luisa Garrido, quien es encargada nacional de inclusión del Departamento de Calidad Educativa de Junji Chile. Anita, muchas gracias por estar el día de hoy junto a nosotras. Hola, Bea. Un agrado estar invitada a esta conversación y esperemos que sea un grato espacio para poder compartir algunas ideas. Sí, bueno, además de saludar a todas las personas que se estén conectando a nosotros, Anita, nosotros conversamos este tema muchos meses atrás, en otra oportunidad a través de online. Entonces es muy bueno volver a revivir estos temas, sobre todo porque es muy importante para las familias y también para los equipos educativos. Entonces, Anita, preguntarte, ¿a quién me dirigía esta entrevista en esta ocasión? Porque cuando uno habla de niños con necesidades educativas especiales, ¿a qué nos referimos también? Mira, muy buena pregunta. Primero, también un saludo para cada una de las personas que nos está escuchando. Especialmente nos dirigiremos hoy a las familias, diversas familias. En realidad, cuando hablamos de familias, hablamos de una gran diversidad. Así Sin es. embargo, también queremos acotarnos en particular a las familias de aquellas que tienen niños y niñas con alguna situación de discapacidad, con algunas necesidades educativas especiales o con alguna patología que genera una situación de alguna complejidad en las relaciones de la familia. En realidad nos referimos, y quisiéramos así mirarlo, nos estamos refiriendo a las familias que en su diversidad significan distintas complejidades, pero algunas tienen algunas más que otras o diversas complejidades. Así es. ¿Ya? Y cuando nosotros estamos pensando en esta idea, lo que en esta complejidad del mundo en que nos estamos viviendo hoy día, nos ha generado distintos espacios también, pero también oportunidades. Nos ha generado espacios y oportunidades de mirar, de hablar, de convivir, es decir, esta convivencia se ha transformado en un espacio distinto y también nos ha puesto muchos desafíos como familias en términos generales. Entonces, nosotros cuando estamos hablando de esta diversidad de familias, estamos hablando de diversidad de situaciones que vivimos en lo cotidiano. Porque cuando hay niños o niñas que viven ellos en sí situaciones de mayor complejidad, significa que tenemos que mirar de qué manera podemos generar algunos espacios para esa convivencia que es un espacio humano, un espacio donde de alguna manera nos generamos de cómo vamos eh, a a desplegar los procesos para vivir, para ver qué es lo que nosotros como familia, y yo me incluyo siempre en la familia, porque cada uno vivimos distintas complejidades, ¿ya? Eh, la cooperación que hay en cada familia, las estrategias con que hemos ido abordando los distintos problemas para enfrentar las situaciones que estamos viviendo hoy día, es, es hablar de familia, es hablar de amor, es hablar de lo humano. Por eso que decíamos cómo nosotros hablamos en una complejidad desde lo humano, desde este proceso de amor, que es más allá del amor que a veces decimos de pareja, es el proceso que nos caracteriza como seres humanos en la vivencia y en el encuentro de resolver los problemas que cotidianamente vivimos. ¿Mm? Ana Luisa, me gustaría que me ayudaras a desmitificar algunos mitos que yo me acuerdo cuando era chica. Culturalmente, por supuesto que el tener a alguien dentro de la familia con algún tipo de necesidad educativa especial
Yo me acuerdo por relatos de mi abuela o de mis tías, muchas veces se les privaba, por ejemplo, los procesos de aprendizaje, ¿no? Y yo creo que con el tiempo hemos descubierto y nos hemos interiorizado y hemos entendido la importancia de que niñas y niños con necesidades educativas especiales se integren dentro de estos procesos de aprendizaje. Muchas veces incluso había gente que decía que creían que no se les permitía incluso ir al jardín infantil. Entonces hoy también en un momento muy distinto en el que están en la casa, ¿cómo guiar a esta familia en estos procesos de aprendizaje? Me imagino que incluso de repente hasta un aprendizaje tan pequeño y mínimo les puede ayudar. Mira, yo te voy a contestar como varias cosas. En primer lugar, justamente cuando hablamos de la necesidad de aprender y pensábamos en un momento que así fue nuestra sociedad, así ha sido, que en un momento discriminamos a las personas y las dejamos como fuera de algunos eventos, no lo pensábamos porque la condición no vaya a sufrir. Muchas veces creíamos que esa condición de dejarlo fuera de algunos procesos no tenía que ver con no quererlo, sino que creíamos en un momento que era una forma de De protegerlo. protegerlos, tal cual. Exacto. Entonces, no era de maldad, por así decirlo, pero de alguna forma discriminamos a la persona que tenía una discapacidad dejándola fuera del contexto habitual en que se movían las otras personas. Sin embargo, hoy día que tenemos una concepción distinta, una concepción que nos dice, en primer lugar, es el niño o es la niña o la persona en situación de discapacidad, pero que tiene sus derechos a ser persona, es un ser humano y la etiqueta que fue con la que médicamente se diagnostica queda un poco fuera. Y en ese sentido, lo que ponemos de relevancia hoy día es al ser humano, ese ser humano, niño, niña o adulto, que es un ser humano que tiene necesidades, que tiene desafíos, que tiene distintas cosas que cumplir porque llegó al mundo para ser humano. Entonces ahí nos cambia un poco, aunque no lo creamos, esa distinción de poner al centro a la persona, nos cambia la forma de mirar y decimos si un ser humano tiene derecho a estar a recibir educación, a desarrollarse al máximo posible, a tener gusto, a tener interés, a desarrollar hobby, a desarrollar distintas cosas y nosotros tenemos que brindar todas esas posibilidades. A veces hay muchos mitos en eso, porque bueno, existen desde mitos muy antiguos hasta otras cosas que hoy día todavía son algunos elementos, pero ¿qué es lo que estamos viendo hoy día? Hoy día estamos viendo que nosotros miramos las situaciones de discapacidad, las miramos desde una perspectiva de que en el medio social, institucional, nosotros ponemos de alguna forma las barreras o no nos damos cuenta que esas barreras existen y por lo tanto, al estar esas barreras allí, no permitimos que las personas puedan acceder, los niños y las niñas, puedan pertenecer a determinados lugares, puedan aprender en determinados espacios, puedan, por ejemplo, en el caso de los niños, jugar como todos los niños y niñas. Entonces nosotros hoy día, especialmente desde la mirada desde la infancia, y queremos que esto se proyecte hasta la adultez y hasta todo el ciclo de vida, miramos la diversidad como una posibilidad. A lo mejor no todos aprenden lo mismo, a lo mejor van a ver distinciones, pero ¿acaso los que, entre comillas, no tenemos esas necesidades, aprendemos lo mismo? ¿Tenemos que ir todos por el mismo camino o tenemos justamente miradas de lo que hemos ido construyendo distintas? Esa es la riqueza del ser humano, que creamos en conjunto, porque el ser humano es un ser gregario que construye desde la cultura, distintas culturas que tengamos, y nos vamos generando esos espacios. Y por eso que yo les decía, no, cuando nos dirigimos a todas las familias, independientes de las que sean, surgen estas cosas que son complejidades, pero alguien puede decir, yo no tengo una persona o un niño o una persona en situación de discapacidad, sin embargo tengo otras complejidades.
Y es allí donde nosotros tenemos que desafiarnos a enfrentar esta situación que estamos viviendo, las que sean, descubriendo cosas. Por ejemplo, hace poco hablábamos de la importancia de poner en la relación que haya, en la complejidad que haya, el acento en la fortaleza que tenemos para compartir la interacción que tengamos. Porque es muy distinto que si ponemos el acento en la fortaleza y no en lo que nos falta, sino que en lo que tenemos, vamos a poder avanzar a descubrir que estamos generando un espacio, eh, un espacio de convivencia, de aprendizaje, de desarrollo, donde vamos a ver que las necesidades se empiezan a disminuir. Estas herramientas son muy importantes de considerar. Por ejemplo, en lo cotidiano, hoy día hemos tenido la oportunidad de convivir haciendo cosas en que hemos tenido que aprender a mirarnos. Hemos ido aprendiendo a descubrirnos, que teníamos cualidades de las cuales no nos habíamos dado cuenta a lo mejor, o las teníamos pero no las habíamos desplegado. Porque los niños o niñas participan de un espacio en general, entre el jardín y todo, y hoy día tuvimos que buscar otras estrategias. Entonces descubrimos las fortalezas como familia y las fortalezas de los niños y las niñas. Aprendimos una forma distinta y seguimos aprendiendo formas distintas de mirar, formas distintas de interactuar, porque no, hemos tenido desafíos importantes, cotidianos. Por ejemplo, estamos, pero también convivimos, vamos aprendiendo juntos. Es algo que yo lo señalo que no tiene solo relación con la familia, todos aprendemos juntos. Nosotros, si estamos como colegas en un trabajo, aprendemos juntos, Así es. porque lo que construimos no va a ser exactamente igual si lo construimos con otro. Entonces, como familia ponemos atención, observamos a los niños y a las niñas en su proceso, que además los niños nos dan lecciones. Todos los niños y niñas nos dan lecciones, porque cuando nosotros observamos a los niños y a las niñas, nos damos cuenta de que lo que ayer habíamos observado es distinto a lo de hoy. Y a veces, cuando nosotros no estamos poniendo atención, no nos damos cuenta de ese cambio y a veces somos los adultos los que ponemos la etiqueta y decimos, no le gustó hacer esto, o le gusta esto. Y a veces el niño está probando posibilidades. Por ejemplo, está probando descubrir la cocina. A lo mejor está probando cortar una cosa. A lo mejor está descubriendo probar un alimento. O está probando los sonidos. Si nosotros estamos atentos como familia, adultos significa familia, significa adultos que cuidan a los niños y a las niñas, porque las niñas y los niños necesitan cuidados especiales también. Todos, no solamente algunos. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos que observarlos y escucharlos, o sea, observarlos con todos los sentidos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se van generando procesos en ello? Y a veces con eso, al generar y mirar, por ejemplo, al tocar la guitarra, al cocinar juntos, al hacer alguna actividad manual, al escuchar un cuento, al contar un cuento, al cantar, al sembrar, al inventar, al bailar, al celebrar, etcétera. Si nosotros ponemos atención un rato, no digo que uno pueda estar con escucha atenta siempre, pero en aquellos momentos en que estamos con esa escucha, vamos a poder ir viendo el proceso de transformación de los niños y de las niñas. Y cuando nosotros observamos eso, nosotros como adultos nos transformamos. Y eso es maravilloso, porque nos hace crecer, nos hace descubrirnos en conjunto.
y nos hace buscar y descubrir nuevas miradas. Es como ir descubriendo que tenemos un tremendo potencial, que los seres humanos utilizamos un potencial pequeño a la cantidad de capacidades y posibilidades que tenemos. Entonces, en ese sentido, yo creo que este desafío enorme nos ha permitido remirarnos, redescubrirnos, descubrir nuevas cosas, generar nuevos espacios, descubrir que en realidad somos maravillosos seres humanos, y en esa mirada es lo que podemos ir hablando mucho, que podemos generar posibilidades de convivencia distintas, de respetar turnos, de encontrar soluciones diversas, porque a veces a lo mejor en algún momento pensábamos, así hay que hacerlo. Y con esto, que nos cambió la vida cuando nos tuvimos que ir a las casas y que tuvimos que hacer cosas diferentes, descubrimos hasta que la casa nos ordena como la pensábamos antes. Descubrimos que la casa tiene miles de posibilidades y que a veces lo que antes considerábamos un desorden, hoy día es considerado vida, es considerado alegría, es considerado el convivir. Entonces nos cambia la posibilidad. Y bueno, y así estamos construyendo hogar. Mm. Ese es un espacio maravilloso que yo encuentro que tenemos que potenciar con todos los niños y las niñas, y también ir redescubriéndolo con las familias diversas, en todo el sentido de la palabra de las familias diversas, porque al final nos encontramos con que no hay una familia ideal. Todos tenemos una riqueza conmovedora, es el amor que une la palabra familia, es eso, ese amor por la particularidad que tenemos cada uno y cada una. Y ese descubrimiento es lo que yo invito a que hagamos con los niños, con las niñas. Bueno, hay tantas cosas que decir, tantas cosas, porque además hoy día hay una posibilidad que es súper importante, que con los que vivimos en la misma casa tenemos más posibilidades de abrazar, de Mm. dar, de sentir, de sentir el calorcito, los arrumacos, estar en un espacio distinto, porque hoy día se nos han limitado las posibilidades con otros. Y claro, y también cuando con la familia un poquito más alejada, que están en otra casa y uno se comunica, tiene ganas de hacer eso, de generar ese espacio, de poder acercarse, estar en lo cercano, en, no sé, tal vez comunicarse con unas pequeñas palabras, a lo mejor estar más atento a las pequeñas transformaciones. Y eso es algo que también tenemos que apreciar. Es muy importante eso lo que dices tú, Anita, observar y también apreciar lo que se vive en el día a día y de repente pequeños logros que también se pueden generar en el día a día para quienes estén conectando en este momento junto a nosotros, contarles que el tema de hoy es una oportunidad para el aprendizaje desde lo humano, la inclusión de niñas y niños con necesidades educativas especiales en el hogar, y estamos con Ana Luisa Garrido, quien es encargada nacional de inclusión del Departamento de Calidad Educativa. Anita, y en la línea de lo que estábamos conversando también, ¿por qué decimos ahora situación de discapacidad y no discapacidad como antes? Ahí siempre se genera, yo veo mucha gente que hasta el día de hoy comete ese error eh, y se presta confusión a veces, pero el término correcto es situación de discapacidad. Mira, yo creo que aquí hay que aclarar que cuando nosotros estamos hablando de una persona con discapacidad, podemos hablar de una persona con discapacidad, no con discapacidad solo, así como decir, mira, él es Es discapacitado. No, discapacitado. eso no está bien dicho. ¿Por qué? Porque en primer lugar, tal como lo señalábamos inicialmente, respetamos la mirada del ser humano al que nos estamos refiriendo o al cual somos, ¿ya? Y ¿por qué situación de discapacidad? Fundamentalmente mirado desde una perspectiva que tiene relación con que el entorno es quien nos discapacita mayormente. ¿Por qué nos discapacita el entorno? Porque no nos pone
El entorno no nos permite acceder a determinadas cosas. Porque fíjate, estaba pensando recién, por ejemplo, las personas que hablan, que tienen problemas auditivos y son sordas y hablan en lengua de señas, y nosotros le hablamos solo verbalmente, sin ni siquiera intentar una seña. ¿Quién está con el problema? Si ellos tienen una lengua y yo no la entiendo, está con el problema el entorno, nosotros, que no estamos posibilitando la comunicación, ¿ya? Porque tenemos que encontrar la forma de podernos comunicar. Es lo mismo que cuando uno si va a un país que no conoce el idioma, te quedas incomunicado y buscas formas de encontrar. Y las personas que si quieren comunicarse contigo van a disminuir esas barreras, van a poner atención, a lo mejor te van a hacer dibujitos, van a hacer esto, y vamos a encontrar formas de comunicarnos. Lo mismo pasa si una persona estuviese en una silla de ruedas y necesita movilizarse. Si esa persona no hay solo escalones, no hay posibilidades, espacio suficiente para que su silla pueda girar, quienes construyeron están poniendo la barrera. No es una barrera de la persona en sí, porque ella ya tiene un apoyo tecnológico que le permite desplazarse y movilizarse. Sin embargo, como nosotros no hemos mirado desde esa perspectiva y a veces no nos ponemos en ese lugar, es que generamos la barrera. Entonces, cuando nosotros eliminemos las barreras o las disminuyamos al máximo, las personas ya no van a tener esa situación. Entonces, muchas veces nosotros al contemplar esto y no ser conscientes, porque aquí no tiene que ver con que no es que seamos malos, es que a veces no somos conscientes del problema. Por ejemplo, hace unos días atrás, Es porque la ciudad está construida para la mayoría, pero sin fijarse en gente que tenga necesidades o que esté en situación de discapacidad, y ese es el gran problema. Se construye desde la visión del otro, pero no pensando en la variedad. exacto. Mira, antiguamente habían unos teléfonos, antiguamente digo yo, unos teléfonos públicos, cuando existían teléfonos públicos en las calles, que eran un tubo y después una plataforma arriba, y ahí venía el teléfono. La persona que construyó eso jamás pensó que una persona que va con un bastón, que no ve el obstáculo, siente el obstáculo y piensa que el obstáculo está a 60 centímetros, o 50, 60, y choca con el obstáculo. ¿Por qué? Porque no pensaron en el otro. Justamente. Bueno, la ciudad accesible es un tema súper interesante que yo creo que puede ser tema para otro conversatorio, Sí. pero es aprender cómo nosotros como seres humanos en el espacio que ocupemos nos ponemos también en la situación del otro. No solo no ocupar el estacionamiento, porque alguien dice, pero si aquí hay un estacionamiento y no, que va a venir una persona, pero tú no lo sabes, entonces no lo tienes que ocupar, no solo porque te vayan a poner una multa, sino porque tienes que también ser capaz de ponerte en el lugar del otro. Y este espacio de familia nos hace mucho ponernos en el lugar del otro. Piensa, una mamá de repente se siente agobiada porque no tiene la posibilidad de generar un espacio porque alguien no se lo da. Porque, por ejemplo, si un niño, ella le toca salir a algún lugar y el niño tiene algún problema y hace una pataleta, la gente como que dice, ay, que el niño malcriado, sin ponerse en el lugar de qué es lo que está pasando en la interacción con el niño, qué es lo que le estará pasando a él, qué es lo que le está pasando a esa mamá, a esa familia. Es decir, yo creo que esto es parte de la convivencia que necesitamos, la convivencia amorosa, que es ponernos en el lugar del otro para antes de tomar la decisión, incluso de criticar o de mirar de otra manera. La familia muchas veces vive en un sobrecargo de situaciones producto de tener que estar siempre ellas poniéndose en el lugar del otro y no, Sí. no es al revés. Yo creo que esto es una necesidad recíproca. Y eso es muy fome, Anita, porque finalmente, como dices tú, son ellos los que se tienen que adaptar cuando finalmente yo creo que este es un trabajo como de comunidad y también de mirada de respeto del otro.
Y en ese sentido, para ir finalizando, Anita, esto es un tema para largo, por ejemplo, el tema de la construcción de la ciudad, lo que estábamos hablando, pero para ir finalizando, si le pudieses entregar un mensaje a las familias en este momento que están en la casa, también a los equipos educativos que muchas veces también trabajan en el aula con niñas y niños con necesidades educativas especiales, un mensaje para finalizar, así que tienes aquí todo el espacio para que se los puedas entregar. Mira, yo, bueno, en primer lugar, dar un mensaje de, eh, como de aliento a que ninguna familia lo va a hacer mal y los niños no van a dejar de aprender, ¿ya? Porque a veces pensamos que con esto no van a aprender los niños sí van a aprender y la familia le está siempre proporcionando esta tranquilidad, esta posibilidad. No se va, ese es un espacio que quería decir en términos de que tenemos que tomarnos las cosas con esta mirada optimista de que ha significado un espacio de nuevo aprendizaje, que los procesos siempre van a venir. Probablemente no tuvimos antes una oportunidad como ahora. A lo mejor no hubo tantas terapias como quisiéramos, pero nos dio oportunidad de generar otras cosas. Entonces, este espacio hay que mirarlo desde una perspectiva humana, amorosa, integral, en que es una oportunidad para que los niños y las niñas también reconocieran a sus padres, porque los conocían en muchos casos de fin de semana. Entonces, en ese sentido, han tenido la oportunidad de volver a algo que en educación parvularia especialmente se ha planteado mucho, que es aprender de lo cotidiano. O sea, cómo aprendemos de poner la mesa en conjunto, de cocinar en conjunto, de ordenar la ropa, de clasificarla, de decir esto se lava con esto con lo otro. O sea, hay tantas oportunidades. ¿Por qué? Y las explicaciones que nos han dado, que entregamos como familia a los niños y niñas desde las distintas miradas. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos que seguir, porque aquí todavía no hemos resuelto todas las cosas, tenemos que seguir descubriendo este cotidiano para construir experiencias novedosas con estas cosas diarias. ¿Cómo, cómo seguimos haciéndolo con ellos? Y un saludo tremendamente grande, amoroso, un abrazo desde la distancia a todos aquellos cuidadores que tienen que estar en el día a día. Todos a veces tenemos situaciones familiares en el que tenemos que estar allí en el día a día y a veces es tan cotidiano que a veces necesitamos ayuda. Pidan también ayuda. Busquemos formas y los que escuchamos que no tenemos a lo mejor la misma situación de ofrecerle un espacio de descanso al cuidador, porque también eso es necesario. Es decir, miremos de manera flexible lo que vivimos, intuitiva también y con aceptación y especialmente con un espacio humano de apertura eh, y de cuidado amoroso. Qué Es, importante, Anita, y ahí me gustaría sumarme a ti, que el núcleo familiar apoye a este cuidador, porque lo hablamos en algunas entrevistas pasadas, la importancia de cuidar a quienes cuidan, porque hay un tema de salud mental y salud física también que hay que cuidar, pero por sobre todo apoyar, así que el llamado, me suma el llamado de Ana Luisa, a que si ustedes están en esa situación dentro de la familia, acérquense, conversen, comuníquense, porque no es una tarea fácil muchas veces y la comunicación en estos momentos cumple un rol muy clave. Así que de esta forma despedimos a nuestra querida Ana Luisa Garrido. Muchas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Comentarles que la cápsula queda guardada en nuestra página Facebook, luego se sube a YouTube y al resto de nuestras redes sociales por si la quieren volver a repetir, si la quieren compartir dentro de los equipos educativos. A lo mejor el equipo educativo se lo quiere compartir a una familia. Así que muchas gracias nuevamente por haber estado junto a nosotros y Anita, te mando un abrazo gigante. Espero que nos encontremos luego. muchas gracias a ti y a cada una de las personas que esté escuchando. Sí, Chao. gracias a todas y todos. Nos vemos pronto. Chao, Anita. Chao.